Hola chicos. A continuación les voy a explicar a modo general sobre la práctica número 3 que se va a desarrollar en la semana 5, que es acerca del tratamiento de aguas para uso industrial. Dentro de los objetivos, aplicar el método de análisis de agua, alcalinidad, dureza y cloruros. Determinar la alcalinidad, dureza y cloruros de aguas de pozo. Determinar la alcalinidad, dureza y cloruros en agua tratada con carbón activado o intercambio iónico. Saberes previos, qué es alcalinidad, qué es dureza en aguas, qué es la dureza en aguas, cuáles son las consecuencias del agua con alto contenido de dureza dentro de la industria, qué parámetros se debe tener en cuenta dentro de la planta de tratamiento de aguas industriales. Son preguntas que, como ustedes saben, son preguntas de debate en el aula, para lo cual tienen que repasar el módulo, leer las fuentes o referencias bibliográficas que tienen al final de la diapositiva para poder hacer el debate. En este laboratorio ya todo va a ser ordenado, ya que ya saben la metodología de trabajo. Entonces, lo que sí les voy a pedir es bastante participación en clase. Y la pregunta general es, ¿qué características se debe tener en cuenta o qué características debe tener el agua para ser usado en un caldero industrial? En aula espero la opinión de todos, su punto de vista, su participación. Al final, vamos a determinar la calidad de agua en función de los análisis efectuados a diferentes tipos. Hay un video de motivación como siempre, tratamiento de las aguas en el industria. Bien, este laboratorio es una combinación del primero. O sea, lo que se hizo el primer laboratorio de alcalinidad lo vamos a aplicar acá nuevamente, para complementar todo. Prácticamente este laboratorio va a ser el resumen de lo que hemos visto en el laboratorio 1 y el laboratorio 2. Acá se va a complementar con el análisis de dureza y con el análisis de cloruros. Entonces, la dureza en aguas se debe a la presencia de sales como carbonato de calcio, carbonato de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, sulfato de calcio, sulfato de magnesio. Si ustedes pueden apreciar estas especies, tengo calcio, magnesio, calcio, magnesio. Entonces, cuando se habla de dureza de aguas, se debe a la presencia en exceso de iones de calcio y magnesio. Estos iones tienen carga divalente, son cationes. También hay otros iones que forman parte de la dureza, pero estos son, digamos, se encuentran en concentraciones aceptables, mínimas. Entonces, quien tiene mayor influencia dentro de todos los iones relacionados a la dureza es el calcio y el magnesio. Mientras que las especies que están acopladas al calcio y magnesio son los aniones. Y esos aniones nosotros habíamos determinado cuando habíamos hecho alcalinidad, ¿no? Carbonato, bicarbonato, hidróxido. Ya, porque sulfatos, bueno, para analizar sulfatos hay otro procedimiento, ¿correcto? Pero sí nos va a servir el tema de carbonato. Entonces, la dureza en aguas, recuerden, se debe a la presencia en exceso de los iones o principalmente a los iones de calcio y magnesio. Estos iones tienen valencia +2. El análisis de la dureza en aguas va a permitir ciertas ventajas, ¿correcto? Como controlar la calidad del agua utilizada en la producción de vapor, evitar la formación de incrustaciones en tuberías. Les voy a explicar cómo es ese mecanismo, ¿no? En el cual las tuberías pues, se logran encalichar primero cuando hay presencia de alto contenido de dureza en las aguas.
garantizar la obtención de productos alimenticios de sabor agradable y la buena calidad organoléptica en el nutriente. Por ejemplo, en el caso de las gaseosas, el agua tiene que ser tratada también, se tienen que eliminar ciertos iones para poder degustar de ella. La dureza en agua se expresa en miligramos de carbonato de calcio por litro. Esa es la concentración. Bien, de acuerdo a la normativa, ustedes pueden observar la diapositiva que mi tabla, ¿sí?, consta de 3 líneas. Mi fuente y mi tipo. En este caso, mi cuadro número 1, clasificación de agua de acuerdo a la dureza. Entonces, tenemos 4 tipos de agua, de acuerdo a la dureza. Agua blanda, cuando la dureza está en una concentración de 0 a 75 miligramos de carbonato de calcio por litro. Agua moderadamente dura, cuando está entre una concentración de 75 y 150. Agua dura cuando está entre 150 y 300 miligramos de carbonato de calcio por litro. Y finalmente agua muy dura cuando la concentración es mayor a 300. Entonces, una vez que nosotros hagamos el análisis, por ejemplo, el agua que utilizamos en el laboratorio, vamos a analizar la dureza y vamos a clasificarla en qué tipo de agua se ubica. Muy bien. Los iones que causan la dureza: calcio, magnesio, estroncio, fierro, manganeso. Pero principalmente, recuerden, o los que se encuentran en mayor cantidad son calcio y magnesio. Esos son cationes. Ahora vienen los aniones, ¿no? Bicarbonatos, sulfatos, cloruros, silicatos. Entonces, tenemos que analizar también los siguientes iones, ¿no? En el caso de cloruros y en el caso del bicarbonato, ustedes saben que está en función de la alcalinidad, ¿no? Sulfatos y silicatos no vamos a realizar en la práctica, ¿correcto? Pero el procedimiento es el mismo, chicos, ¿correcto? Recuerden que el laboratorio hay que basarnos y hay que seguir el procedimiento. Lo que ustedes tienen que conocer es el fundamento teórico para analizar cada punto, cada paso del procedimiento. Tipo de dureza: dureza total, dureza temporal o carbonatada y dureza permanente. La dureza total se define como la dureza cálcica más la dureza de magnesio. En la dureza temporal, la alcalinidad va a ser igual a la dureza carbonatada, carbonatos. Y acá, por ejemplo, tengo que la alcalinidad puede ser menor que la dureza total o la alcalinidad puede ser mayor que la dureza total. ¿Sí? Porque es independiente, ¿no?, una del otro. En clase les voy a explicar también más a detalle. Cuando la alcalinidad es menor que la dureza carbonatada va a ser igual a la alcalinidad. Y cuando la alcalinidad es mayor que la dureza total, la dureza carbonatada va a ser igual a la dureza total. Interesante, ¿no? La dureza permanente o no carbonatada prácticamente va a ser igual a la dureza total menos la alcalinidad. Los 3 tipos de dureza: total, temporal y permanente. Para analizar la dureza vamos a utilizar este ECTA y tienen el procedimiento también ahí, ¿correcto? Entonces, para analizar la dureza, tenemos que nuestra agua, nuestra muestra, llevarlo a pH 10. Para eso lo vamos a hacer con una solución BAFR. Y en aula les voy a explicar por qué se hace a 10, ¿correcto? Les voy a mostrar una serie de reacciones en función del equilibrio químico, ¿ya? Entonces, tienen que completar también con su teoría para poder comprender. Ahora, cuando ya pasé por un pretratamiento, elimina las partículas sólidas. Cuando yo quiero purificar mi agua, pasa por un tratamiento terciario. Entonces, cuando yo voy a preparar o voy a analizar agua,
o voy a tratar agua, entonces en el tratamiento terciario lo que se va a hacer es eliminar los contaminantes que perduran después del tratamiento primario y secundario. Prácticamente les quiero decir que en el tratamiento terciario lo que se busca es obtener el agua que uno desea, ¿no? Purificar para un uso específico. En este caso, pues para producir vapor tengo que eliminar todos los iones. Y en el tratamiento terciario vamos a utilizar lo que es, incluye etapas como absorción con carbono activado, intercambio iónico, osmosis inversa, electrodiálisis, cloración y desolación. Antes de diseñar las etapas de tratamiento, lo que yo tengo que conocer es las características e impurezas del agua. Entonces, si yo quiero diseñar, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua de río, yo tengo que hacer un análisis al agua para ver qué contaminante tengo y ver qué equipo puedo emplear. Y de esa manera voy armando mi proceso. Una vez que armo mi proceso, ya cuando está operativa la planta, que me dedico siempre a estar haciendo el muestreo respectivo, ¿no? Muestreando, para controlar el proceso. Y en el caso de aguas, pues, ¿qué análisis se hacen? Pues sólidos en suspensión, más sólidos sueltos, que me van a dar sólidos totales, la turbidez, pH, cloruros, fluoruros, sulfatos, que son los aniones, calcio, magnesio, cationes, grasas y aceites, nitrógeno amoniacal, nitritos, los metales pesados como mercurio, fierro, plomo, etc. Los coliformes fecales y totales ya son microbiológicos, sobre todo para tratamiento secundario. Los equipos de tratamiento, como le mencioné, ahí están en la imagen, pueden observar 3 columnas de carbón activado. Recuerden que siempre dos máquinas, o perdón, dos equipos en este caso, van a estar operativos y uno va a estar en stand-by. En este caso tengo mi columna de carbón catiónico, que me va a eliminar los cationes, en este caso calcio y magnesio, y mi columna aniónica, que me va a eliminar ¿qué? Los aniones, carbonato, bicarbonato, etc. El equipo de desinfección, bueno, cuando yo quiero obtener un agua potable tengo que desinfectar al final. En este caso se hace con cloro, ¿no? Lo más común, el agua potable, pero ya si vas a envasar agua, normalmente se hace con radiación ultravioleta la desinfección. O puede ser también con ozono. Son alternativas, pero si ya voy a hacer agua tratada, entonces no tengo que utilizar cloro, ya que el cloro es se va a fijar dentro del agua. Y ustedes han podido notar en casa, ¿no? Al tomar su agua potable, sienten el sabor a cloro. Entonces, si voy a obtener un agua en botella, tengo que evitar esa concentración de cloro permanente, porque no vas a sentir agua a cloro, ¿no? Y no tendría sentido un agua en botella con cloro. Mejor tomarías un agua de casa, ¿no? Entonces hay varios métodos de desinfección, varias alternativas para reemplazar al cloro. Tengo los filtros está compuesto de arena, gravilla y grava. Se inicia de las partículas más finas, arena, la gravilla, ya partículas pues, más grandes que la arena, y la grava pues mucho más grande, ¿no? 2 pulgadas, pulgada y media. Y de esa manera un filtro, el cual me va a permitir eliminar aquellas partículas que aún están suspendidas después de un proceso de coagulación, por ejemplo, coagulación, o cuando entra en contacto un agua para eliminar la dureza, primero con lechada de cal. Luego ya la pequeña concentración que me queda de iones, tengo que utilizar mis columnas de intercambiador aniónico, ¿no? En este caso, las primeras columnas se dan cuenta es de carbón activado. Que les dije que son similares a las columnas de intercambio iónico. La diferencia está que en las columnas de intercambio iónico son de diámetro más grande, ¿no? Ustedes pueden observar en la imagen, y la de carbón activado, ¿no? De diámetro más pequeño. El carbón activado se utiliza para eliminar olores, sabores de las aguas.
y las columnas de intercambio iónico para eliminar los iones. Si voy a eliminar iones positivos, como calcio y magnesio, será un intercambiador acá iónico. ¿Qué quiere decir? Que la resina te va a eliminar cationes que está dentro de la columna. En los equipos de intercambio iónico se cuenta con resinas que están dentro de estas columnas. Estas resinas, para eliminar cationes, se utiliza, puede ser natural o también sintético, ¿no? Entonces tengo mi columna de intercambiador catiónico y tengo mi columna de intercambiador aniónico, ¿no? La cual me va a permitir eliminar los aniones posibles. Bueno, acá tiene la estructura, por ejemplo, ¿no? Z es la cadena radical de la estructura de la resina y está enlazado al sodio. Entonces, si yo tengo cloruro de calcio, por ejemplo, el calcio es parte de la dureza, va a haber acá una reacción de desplazamiento. El sodio o el calcio va a desplazar al sodio, entonces me va a quedar ahora la cadena del polímero que forma parte de la resina con la estructura de calcio y me va a quedar cloruro de sodio. Cloruro de sodio es sal. Entonces, de esa manera va entrando agua con concentraciones de calcio y magnesio, se van a ir desplazando y me va a quedar ahora la resina con calcio. Va a llegar un momento en que la resina se va a saturar, tenemos que regenerar. En la regeneración, lo que tenemos que hacer es simplemente eliminar el calcio de la resina. Para ello utilizamos una solución de cloruro de sodio. Nuevamente ocurre acá una reacción de desplazamiento y nos queda la resina con sodio, ya activa nuevamente, y cloruro de calcio. Similares para el caso de los aniones, solo que en este caso se utiliza, bueno, en este caso cuando se trabaja agua ácidas, para eliminar los sulfatos, ¿no? Los cloruros, en este caso. Pero también se trabaja para eliminar los aniones que vienen ya disueltos en agua, ¿correcto? Y acá también, por ejemplo, la estructura de la zeolita, de la columna aniónica, ya no va a tener sodio, ¿no? Sino ahora ion hidroxilo. Y al reaccionar, por ejemplo, con un agua ácida que contenga ácido sulfúrico, va a haber una reacción de desplazamiento y me va a quedar que la resina ahora con el ion sulfato más agua. Si es ácido clorhídrico, un cloro. Estoy eliminando ¿qué? Sulfatos, cloruros, carbonatos. Nuevamente hago una regeneración, en este caso con hidróxido de sodio, y regenero mi resina para seguir nuevamente con el proceso. Otro proceso también es la de ósmosis inversa. Estos equipos son utilizados en el caso cuando se quiera tratar agua de mar, por ejemplo. Muy usado este equipo. Bien, ese era todo el fundamento. Los pasos, los procedimientos, ustedes ya lo cuentan en la guía. No se olviden de dar una repasadita, por favor. Vamos a desarrollar la actividad grupal 3, que es el desarrollo del laboratorio. Tenemos acá unas conclusiones. Habíamos visto ya el tratamiento primario. El secundario es para eliminar la materia orgánica biodegradable. Y el terciario, utilizando intercambio iónico, electrodiálisis, absorción, procesos redes de desinfección, trato mi agua y obtengo que sale disuelto de microcontaminantes a fin de depuración. En el caso que no existiera, por ejemplo, en un agua de materia orgánica, del tratamiento primario pasaría directo al tratamiento terciario. Bueno, la asignación de casa, la referencia. Acá tienen una referencia sobre todo para la dureza, cómo se analiza la dureza. Y eso sería todo, chicos, con respecto al curso, el fundamento y la base teórica que necesitamos conocer. Entonces, chicos, el día martes nos vemos en clase para cerrar el laboratorio, invitándoles pues a generar el debate acerca del tema. Bien, chicos, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribirme. Nos vemos en clase.